Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Hoy tenemos a un invitado muy interesante debido a que está aportando una tecnología muy importante para la salud humana. Arthur Lance es director ejecutivo de la empresa Radiant Technologies. Es ingeniero diseñador en estos dispositivos y hoy en día está en plena investigación en la ingeniería de la salud. Así que le damos la bienvenida a Arthur Lance. ¿Cómo estás, Arthur? Hola, un saludo, muy bien, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo va? Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias. Pues contenta de que estés acompañándonos en este programa. Yo sé que la información que nos vas a convidar les va a gustar mucho a nuestros resonadores porque cada día estamos más responsables de nuestra salud emocional, física y espiritual, lo que hace que estemos logrando amplificar este colectivo consciente. Y claro que nos da mucho gusto poder tener alcance a estas opciones en estos dispositivos con tecnología que va a ayudar a que equilibremos, armonicemos, mejoremos nuestra salud. Y sé que estás ofreciendo una tecnología en una luz especial. Me refiero a la lámpara Olympic. Por favor, Arthur, convídanos sobre este concepto, danos información. Es correcto, en la actualidad estamos ante un fenómeno que se está dando mucho pues, en toda la población en Occidente, que es un retomar el uso de ciertas plantas, ciertas sustancias naturales, plantas de poder, plantas sagradas, por qué no llamarlas así, que en busca de qué, en busca de despertar esa conciencia, ampliar la conciencia. Luego podemos hablar un poquito más acerca de qué es la conciencia, para poder después explicar cómo es que se amplía la conciencia. Pero básicamente, tras el estímulo que tenemos en nuestro día a día de muchísimos impactos visuales, sonoros, muchísima información y ruido cognitivo, nos estamos aislando un poco de nosotros mismos, ¿no? Es tanto el estímulo allá afuera que poco a poco empezamos a tener una desconexión hacia lo que es nuestro propio ser. Y en busca de retomar esa conexión con nuestro interior, puesto que realmente la desconexión ya es bastante grave, bastante intensa, es decir, personas que dicen, no, pero es que yo sí intento meditar, yo sí intento hacer yoga, pero me cuesta mucho poder llegar a ese punto más allá de lo físico, donde me pueda encontrar con mi alma y obtener respuestas de ese espíritu o esa alma que llevamos adentro, dentro de que es vivir en esta holografía o esta creación divina. Entonces, pues están empleando técnicas ancestrales que vamos tomando de personas que todavía hoy, gracias a Dios, todavía están completamente en fusión con lo que es el planeta Tierra, como por ejemplo, pues gente, aborígenes australianos, aquí en México, pues los raramuris, diferentes etnias que hay, por ejemplo, en toda Latinoamérica, Sudamérica, también en África con la iboga, en diferentes partes del mundo, la ayahuasca en Brasil, y bueno, pues todos estos ritos, pues realmente lo que hacen es apagar la parte racional de nuestro cerebro, la que realmente está midiendo todo nuestro entorno para decir aquí está el suelo, aquí está el techo, aquí estoy yo, aquí está lo demás. Todo esto se desdibuja y entramos a una parte de nuestra existencia que va más allá de lo físico. Una vez estamos en ese otro mundo, nos es más fácil entablar un diálogo y sobre todo percibir en ese camino, hasta que nos encontramos con nosotros mismos, en ese camino vamos encontrando los diferentes baches, obstáculos que nos impiden esa conexión con nosotros mismos. El problema de usar estas sustancias, pues es que tienen un nivel de toxicidad muy grande, y siento que después de una buena ceremonia, si has tenido un buen acompañante, un chamán que te ha acompañado durante todo ese proceso, o un terapeuta, porque ya se está llevando estos procesos a nivel, incluso a nivel de psiquiatría y psicología, se usan estas sustancias de una forma muy medida, incluso, si queremos verlo así, puesto que lleva un nivel de toxicidad bastante grande que puede ocasionar efectos secundarios bastante graves, incluso la muerte, ¿no?
Entonces, incluso haciéndolo muy bien, el nivel de toxicidad que está presente en nuestro organismo va a hacer que suframos una serie de efectos secundarios que si lo quieres ver como una depuración, pues podría estar bien, pero de todas formas, pues yo siento que todo lo que has aprendido, todo lo que has contactado con este ser interior, ¿no? En ese camino de regresar a la realidad con toda esa toxicidad, por resta lo que nos queda al final del día después de esa sesión como un aprendizaje, como algo que se fije en nuestro ser realmente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la práctica de la meditación, aunque es un poco más complicado y requiere pues un entrenamiento, pues es algo que realmente sí es trascendente para nuestras vidas, porque todo lo que hacemos bajo la práctica de meditación, usando simplemente nuestro cuerpo, la respiración, la visualización, va a hacer que el proceso para conectar con este ser interior se haga de una forma mucho más orgánica, más intensa y al final de cuentas nos quede mucho más para poder aplicar a nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder ser un meditador y llegar a este estado de ampliación de la conciencia, pues requiere mucha práctica realmente, ¿no? Personas que meditan por muchos años y al cabo de los años empiezan a poder alcanzar esos estados de conciencia alterado, iguales que los que podría tener una persona que toma ayahuasca, peyote, DMT o cualquiera de esas sustancias. Entonces, ¿cómo podemos hacer acortar ese periodo de entrenamiento? Porque realmente es necesario para nuestro día a día tener conexión con nuestro ser interior, ¿no? Porque realmente cuando una persona está conectada con su interior, es una persona que tiene más conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Es una cuestión que no queda muy claro, ¿no? Se habla de muchas cosas que pueden ser la conciencia. En realidad es algo muy simple de explicar. La conciencia es la capacidad de procesamiento de información. Igual que una computadora tiene su CPU y como más proceso tiene su procesador, pues más cantidad de datos puede procesar y puede cumplir tareas mucho más exóticas, más complicadas en menor tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene una conciencia, vamos a decir, baja, la entran en una habitación, la dejan un minuto y la sacan de esa habitación. Esa persona le dicen, ¿qué viste de la habitación? Y la persona te va a decir, pues vi que era de color blanco, tenía un bombillo y una ventana. Luego pone una persona que tiene una conciencia ampliada, una conciencia más expandida, que sería como el término correcto. Esa persona igual la ponen un minuto y cuando la sacan empieza a decir, no, pues tenía las paredes de diferentes tipos de blanco, el de la derecha tenía un manchón, había una ventana, alguien se acercaba siempre a esa ventana porque había una huella de su cabeza cuando se apoya en la ventana y además se podía ver a través de la ventana los árboles, eran las 3 de la tarde, la habitación le faltaba ventilación y va a empezar a decir cosas y a lo mejor se puede pasar 3, 4 horas diciendo cosas acerca de qué pudo haber en un minuto dentro de esa habitación. Eso es una conciencia ampliada, una conciencia expandida. Entonces, cuando estamos en la búsqueda de ampliar nuestra conciencia, nos damos cuenta que todo lo que está regido por el mundo material, finalmente suelen ser distractorios de nuestra conciencia. Porque la verdadera percepción, tendríamos que decir que lo que nosotros llamamos realidad o real, es en el fondo una interpretación de nuestro sistema sensorial. Es decir, nosotros decimos, si no lo veo, no lo creo, pero en realidad tus ojos tienen alrededor de 4 millones de bastones que lo que hacen es vibrar a diferentes longitudes de onda. Cuando, por ejemplo, está el rojo, vibran unos bastones, cuando está el verde, vibran otros bastones. Esta información es reducida a 1 millón de fascias dentro del nervio óptico, que ya no son propiamente la luz, sino que es una interpretación eléctrica parecida a lo que sería un código binario de una computadora, distinto, pero para que nos entendamos que ya no es la propia luz o la propia imagen, sino que es una descomposición de información a nivel eléctrico. Y esta información luego es mandada a unas partes del cerebro que recreará una imagen. ¿Viste? O sea, por el camino me he perdido muchísima información.
y nos hemos quedado con la información necesaria para prácticamente lo que es la supervivencia. Por ejemplo, nosotros como descendientes de los monos, pues vemos el color rojo, que otros animales no lo pueden ver. El color rojo nos da ventaja, como simios, para decir una forma, nos da ventaja para seleccionar aquellas frutas que ya están maduras y con menor tiempo, pues tomar más azúcar rápido en la selva para poder huir de los depredadores y estar siempre bien alimentados. O sea, el rojo nos da una ventaja biológica, ¿no? Por eso podemos ver el color rojo y otros animales no lo ven. Sin embargo, por ejemplo, los reptiles, las serpientes, ven los infrarrojos que nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Porque les da ventaja a las serpientes para poder cazar en la noche y ver a los ratones o lo que vaya a cazar detrás de las hojas, y bueno, eso le da ventaja. Otros animales como varios tipos de insectos ven los ultravioletas, que nosotros tampoco los vemos, y les da ventaja para seleccionar las flores que ya están listas para su polinización, o sea, que ya tienen néctar, o las águilas para rastrear las orinas de sus presas, por ejemplo. Entonces, lo que vengo a decir es que el sistema sensorial lo que hace es destacar fluctuaciones en el campo que tienen que ver con nuestras propias supervivencias. Entonces, lo que estamos viendo es que todo lo que estamos percibiendo de una forma intrínseca a nivel campo electromagnético, tenemos una sobremodulación de este biocampo, que le llaman aura o biocampo, es la forma, creo, más científica de llamarle. Está percibiendo ya muchísima más información que la que nuestros sentidos puede procesar, o sea, y lo que hacen los sentidos es simplemente acentuar aquellas cuestiones que nos rodean, que sí tienen que ver con nuestra propia supervivencia. Pero dentro del espectro electromagnético, pues vamos a ver que hay muchísima más cantidad de información, pero mucha más información de la que realmente estamos percibiendo con el sistema perceptivo. Oído, tacto, gusto, olfato, pues lo que están haciendo es sobremodular, generar una presencia mayor de ciertos estímulos, o sea, de ciertos impactos dentro de lo que es la realidad a primer término. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos una privación sensorial? Es decir, cuando no podemos ver, oír ni nada porque nos hemos privado por ejemplo, estamos en una cámara de privación, como están de moda ahora también las cámaras de privación, donde estás flotando en un líquido salino, prácticamente ingrávido, en oscuridad, en una cámara insonorizada. Entonces, esa privación sensorial, de pronto cuando nos privamos de esos sentidos, nos damos cuenta que podemos sentir un universo de información que no es propiamente está entrando por nuestro sistema perceptivo, digamos, primario, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy interesante tener ciertos rituales o prácticas, ya sea por privación sensorial o ya sea por sobreestimulación o por saturación, ¿sí? Que es como trabajamos nosotros con la lámpara de estimulación neuronal fótica, que lo que está haciendo es generar un alto contraste, que lo que hace es saturar esa parte, digamos, del sistema perceptivo primario para poder desalojarnos de este universo físico, ¿sí? Y poder empezar a sentir todo aquello que hay además de este universo físico. Por cercanía, lo que vamos a empezar a experimentar es nuestro propio interior. Y no me refiero solamente a nuestros órganos, que también en ese apagado, vamos a decir, del estímulo externo, empieza a encenderse lo que es la percepción de nuestros órganos, claro que sí, de la sangre, del aire que respiramos, pero más allá incluso de todo esto empezamos a contactar con nuestra alma, con nuestra parte inmortal, vamos a decir, ¿no? Con nuestro ser ascendido, como a algunos les gusta llamar, o como el ser interior, como me gusta llamarle a mí. O con Entonces, nuestro espíritu. claro, sí, claro, con nuestro espíritu. Bueno, para mí el espíritu es la acción del alma, ¿sí? O sea, el espíritu es algo, por ejemplo, cómo le afecta al espíritu las diferentes emociones, ¿no? De alegría, tal, la determinación, el objetivo, es cuando el alma está mediando una acción, vamos a llamarle que lo hace a través del espíritu, ¿no? Como se dice, ¿no? Esta persona tiene un espíritu alegre o esta persona tiene un espíritu luchador, ¿no? Pues es un poco la actitud, pero no define realmente lo que es el alma. Para mí el alma sería la parte inmortal. ¿Por qué digo la parte inmortal? Porque es pura conciencia, es decir, la conciencia que
que lo que nosotros llamamos conciencia al final es todo lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? Pero vemos que podemos percibir una parte, pero en realidad podemos percibir mucho más, ¿no? Y es así, ¿no? Realmente la conciencia es esa capacidad de procesar la información, pero en sí es la información en sí, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema bastante filosófico, ¿no? Pero Me para volver encanta. a lo que es, lo que estamos hablando hoy, alcanzar estados de conciencia alterado, como algunos dicen, yo digo sin alteración, estados de conciencia pura o Sí. conciencia expandida, ir aumentando esa capacidad de poder ser conscientes del universo donde estamos, pues sí, la Limbic es una buena herramienta. ¿De dónde vienen estos dispositivos? Estos dispositivos, bueno, lo voy a definir primero rápidamente. Eh, Básicamente son luces LED. Esas luces LED, pues aquí tenemos 19, lo que hacen es generar flashazos, ¿sí? Este flashazo que viene con mucha intensidad de luz y de pronto completa oscuridad, ¿vale? Lo que llamamos alto contraste. Esto lo hace a unas frecuencias que generan paridad cerebral con nuestras frecuencias cerebrales naturales. Entonces, esta lámpara viene de ritos muy antiguos que se hacían en Grecia, por ejemplo, en cultos pitagóricos, o incluso en el antiguo Egipto. Tenemos constancia de cómo ellos utilizaban, ya sea la naturaleza, por ejemplo, los árboles, el follaje de los árboles, en las condiciones del sol a las 12 del mediodía, que deja pasar un poco de luz a través de sus hojas en un bosque muy tupido, en un bosque con un follaje muy, muy hermoso, y cuando hay viento estas hojas se mueven y dejan pasar estos puntitos de luz a una frecuencia relativamente estándar, o sea, una frecuencia constante, relativamente constante, y esto produce el mismo efecto. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos a través de los ojos y lo hacemos a través de nuestro sistema sensorial del ojo, como he contado antes, pero sí que es cierto que detrás de los ojos, en el hueso del cráneo, en la parte intraocular, tenemos un huesito que es muy delgado, que deja pasar cierta cantidad de luz a la parte central del cerebro. Todavía hay mucho que estudiar sobre este fenómeno, o sea, realmente la neurociencia, vamos a decir que es incluso la neurofisiología, incluso me atrevería a decir que es una ciencia muy, muy incipiente, o sea, falta mucha investigación al respecto. Pero lo que podemos entender en esos términos es que esa luz que impacta de una forma intermitente en esa parte límbica del cerebro, que es la parte reptil, la parte del cerebro más antigua, o sea, más primigenia, pues empieza a estimular todas las glándulas, ese masajeo de luz. Requerimos de penumbra, de oscuridad, para poder dar estos flashazos y que tenga el impacto que realmente necesitamos. Entonces ahí viene lo que es la resonancia con los ritmos cerebrales. No sé si han escuchado hablar de los ritmos cerebrales, pero es una forma de medir nuestra actividad cerebral a través de unos sensores que se van a poner en la cabeza y podemos medir cómo hay diferentes oscilaciones eléctricas a diferentes tiempos y que van cambiando conforme nosotros vamos cambiando nuestro estadio. Si estamos alterados con estrés, pues vamos a tender a estar en un estado gamma bajo, y en general el estado de alerta es estado beta, y luego pues si nos vamos a un estado de relajación entraríamos en estado alfa, y si estamos completamente dormidos pues estaríamos en un estado delta teta, ¿vale? O sea, quiere decir, delta teta vamos a empezar a unas oscilaciones más lentas, por debajo de un hercio, hasta 4 Hz. A partir de los 4 Hz pues empieza lo que es teta, luego entraríamos a alfa a partir de los 8 Hz, y más arriba 15 Hz beta, y arriba de los 30 Hz estaríamos en gamma. Hertz me refiero a oscilaciones por segundo, es decir, más lento los estadios de sueño, tranquilidad, hasta los estadios de alteración gamma, ¿no? Más elevados. Entonces, a través de estos flashazos, lo que estamos generando es promover ese estado cerebral, ¿sí? Si estos flashazos están en la coincidencia de lo que es teta, por saturación, es decir, estamos tumbados en la camilla con los ojos cerrados
y esta luz nos va casi que a obligar a nivel cerebral a sintonizar con ese estado vibratorio. También nos podemos ayudar, aparte de lo que es la estimulación neural, nos podemos ayudar de música, nos podemos ayudar de vibración también, para promover este estado, inclusive de meditaciones guiadas o simplemente dejarnos llevar por lo que es la estimulación de la luz. Esto nos va a obligar a estar en ese estado de resonancia. Entonces, los bancos que hemos creado a través del estudio de lo que es alcanzar ese estadio de conciencia alterada o de verdadera conciencia, es a través de primero una relajación, porque de por sí nosotros estamos en un estado prácticamente de estrés continuo, ¿no? Tenemos alarmas alrededor nuestro que de forma inconsciente se apoderan de nuestro estadio cerebral y bueno, podríamos hablar también de otros factores ambientales que tenemos, tanto artificiales como naturales, que nos orían a ese estrés. Entonces nos dimos cuenta que era muy difícil poder sintonizar de beta, que es el estadio de alerta, directamente a gamma superior, gamma alto, que es el estado de conciencia de unidad. Entonces, lo que hacemos es primero bajar nuestros ritmos cerebrales de diferentes formas, depende de la curva de bajada, vamos a obtener un estadio u otro. Entonces, vamos bajando hasta llegar a un estado de relajación del cuerpo y de ahí abrimos con alfa. Alfa es un estadio que es la puerta al mundo, le llaman el mundo onírico, si lo quieres ver así. Es como el puente entre este universo que llamamos realidad al universo, digamos, abstracto que también nos forma. Entonces, después de relajar nuestro cuerpo en delta, teta, subimos a alfa y una vez alcanzamos esa paridad con alfa, nos vamos directamente a gamma muy alto, ¿vale? Porque el gamma, en la parte baja de gamma, estamos en un estado de ansiedad, ¿sí? Nos provoca ansiedad. Si conseguimos subir a la parte gamma alto, es cuando viene ese estado de conexión, de ultra conexión, donde parece que estás, bueno, y es que parece, no, más bien, se va el velo y te das cuenta que estás unido con todo lo que te rodea. Todo lo que te rodea eres tú, y tú eres todo lo que te rodea. Eso es una cuestión que los monjes tibetanos, por ejemplo, suelen hablar. O sea, la búsqueda de esa iluminación viene a través de una meditación muy profunda, donde primero reconoces, como he dicho, tu cuerpo, tus órganos, etcétera, hasta que poco a poco reconoces incluso todo lo que te rodea, el aire que respiras como parte de ti. Es un estado de ultra conexión. Cuando tenemos la suerte de estar en este estado de ultra conexión, que todos pasamos en algún momento de nuestra vida por él, realmente ya sea en la niñez o incluso en diferentes situaciones de mucho, por ejemplo, estrés, experiencias cercanas a la muerte, o también a veces simplemente por destino, llegas a ese estadio que a veces dura muy poco, como le llaman los japoneses un satori, es un pequeño atisbo de despertar espiritual, que de pronto sientes esa conexión y de pronto todo vuelve a tener sentido. Cuando nunca lo tuvo, de pronto todo tiene sentido, ¿no? Esa búsqueda del sentido profundo que todo el ser humano se encuentra en esa búsqueda, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, sentido a nuestra existencia. Bueno, pues eso es un estado de la conciencia y lo podemos hacer a través de paridad cerebral, ¿no? Entonces, todo el beneficio que tenemos al explorar nuestros diferentes estados cerebrales, pues sería un poco lo que están buscando las tradiciones, digamos, ancestrales con el uso de ciertas sustancias. Me gustaría también puntualizar algo. Yo no estoy criticando el uso de esas ceremonias, pero creo que al occidental nos falta el contexto que la persona oriunda de, por ejemplo, que ha crecido al lado de la ayahuasca, en el Amazonas, esa persona ha vivido en esa selva, con esa planta, y esa persona a lo mejor ha ido a la escuela, a lo mejor no, pero ha ido sin duda a la escuela de la vida. Porque justo todas esas tribus, lo que les dan a sus hijos es una inteligencia emocional. Porque es cuestión de vida o muerte. Si tú estás cazando o estás yendo a buscar o estás caminando en una selva descalzo,
con un montón de, bueno, vamos a decir, agresiones que pueden haber, necesitas estar en un estadio de conexión con ese lugar, pues tú estás desprovisto, vamos a decir, de ese calzado, por ejemplo, y pues tienes que saber manejar tu sistema emocional. Entonces, ellos les enseñan desde niños, y lo puedes ver porque ves niños muy pequeños, de 6 años, cuidando a sus hermanitos como si fueran adultos. Y luego ves yendo a pescar y traen comida a la casa. Y son niños que son muy despiertos porque les han enseñado a manejar sus emociones, a manejar sus estados mentales, a entender de que cuando nos desparramamos con el ruido mental, de pronto cometemos errores, y esos errores en una selva o en un desierto, un lugar muy extremo, te pueden costar la vida. Entonces, a ellos les enseñan realmente esa inteligencia emocional. Y con toda esa inteligencia emocional, después toman ciertas sustancias con las cuales casi han crecido, ¿sí? Desde que eran niños. Entonces, toda esa sintonía causa que ellos prácticamente no tienen efectos secundarios cuando toman esas sustancias. Nosotros nos hace falta, por ejemplo, un guía cuando tomamos esas sustancias, porque pues no nos han enseñado a manejar esas emociones de la forma tan eficaz como ellos, ¿sí? Entonces necesitamos ese guía, incluso así nos cuesta mucho, y aparte, bueno, pues no se hable de nuestra forma de alimentación, nuestras costumbres son distintas a las suyas, ¿no? También les pasa a ellos al revés, un poco lo que viene de Occidente a ellos les afecta más. O sea, ellos, por ejemplo, toman una cerveza o un alcohol que a un occidental no le provoca mucho, pero sin embargo ellos no tienen preparado su cuerpo para esos alcoholes tan fuertes, y enseguida se embriagan, ¿no? Y luego les genera muchísima adicción. O sea, son dos mundos y cada mundo tiene cosas que le afectan mal a ambos lados, ¿sí? Entonces yo creo que en el estadio, en el punto donde estamos, la idea es no necesitar nada en absoluto para poder dominar nuestra conciencia o nuestros estados de conciencia, más que nuestra conciencia, nuestros estadios de conciencia, nuestros estadios de percepción y de gestión emocional interna. Entonces, obviamente la ayuda de un terapeuta es valiosísima, pero también confiar en nuestro ser interior, ¿no? Y bueno, una herramienta que nos puede llegar a acercar, como por ejemplo es la Limbic, pues nos puede ayudar a mantener una práctica constante en nuestra casa, en la comunidad de la casa, o también le podemos usar en grupo, en algún centro. También se pueden usar estas mismas, hasta 6 personas pueden usar la misma lámpara, y pues obtener ese training que se requiere para alcanzar ese estadio que a meditadores les ha llevado años poder alcanzar ese estadio, y con esta lámpara en 20 minutos puedes alcanzar, ¿no? Depende de tu nivel de sensibilidad más o menos, pero hasta la persona más insensible acaba terminando alcanzando ciertos puntas de ese estado gamma alto, que nos hacen sentir en esa comunión. Antes de llegar a ese estadio, cuando estamos en transición entre alfa y gamma, empezamos a tener alucinaciones. Alucinaciones que vienen con los ojos cerrados, en este caso, y que las alucinaciones, por lo general, siempre se muestran como geometría. Como geometría dinámica, o sea, geometría que está en movimiento. Vemos un montón de colores, ya sea todos los colores que hay en el arco iris, pero incluso algunas personas dicen que ven colores que no han visto en la realidad, o sea, que son colores que solo han visto durante esos estados. Es algo muy curioso. Y el color se representa no solamente cuando hay el flashazo, sino sobre todo en la parte oscura, de la parte donde no hay el flashazo. Eso también es algo muy interesante, como cuando, por ejemplo, vemos una luz un poco intensa y cerramos los ojos, nos queda esa sombra de color, pero bueno, en este caso con colores muy vividos y generando secuencias muy orgánicas y geométricas, ¿no? Pero este es el portal, vamos a decir que es el portal, que una vez transitamos a través de ese portal, es cuando después hacemos un clic. Y yo a lo personal, lo que experimento cuando hago ya un paso a ese estadio es visión 365 grados,
Y tú me dices, bueno, pero visión 365 grados, pero si tiene los ojos cerrados. Bueno, pero yo veo la sala, yo veo no solo la sala, sino que la veo de una forma más abierta, sí, claro, a 365 grados, ¿no? Es algo que le pasa, no solamente me pasa a mí, sino a otras personas les ha pasado con lo que es la estimulación neuronal fótica en este tipo de secuencias y con este objetivo. Bueno, además esta lámpara pues también tiene otras funciones que ya vendrían siendo para otras aplicaciones de cromoterapia, etcétera, que nos pueden ayudar un poco a prepararnos antes de ese estado, digamos, de hipnagogia. Y bueno, y también trabajar algunas cuestiones fisiológicas con lo que es terapia de luz coherente, como ahora ya se está empezando a entender que, pues, por ejemplo, para generar colágeno, pues no solamente poner la crema, sino si ponemos el infrarrojo, pues con los infrarrojos también podemos generar colágeno y podemos generar elastina y hacernos un tratamiento de belleza sin el uso de un químico. Bueno, igual que generar esos estados de meditación o de conciencia alterada o conciencia pura sin necesidad de tomar esas otras sustancias. Así que nos empezamos a dar cuenta que al final todo lo que nosotros llamamos físico, si nos ponemos a estudiarlo, no es físico, es electromagnético, ¿sí? En el sentido de que cuando yo digo, yo tengo que tocar para creer, ¿no? Pero cuando observamos lo que está pasando a nivel subatómico o a nivel cuántico, nos damos cuenta que realmente nada se está tocando, ninguna partícula se está tocando. Nunca, jamás llegarán tus átomos a tocar nada, ¿sí? O sea, en realidad todo siempre van a ser interferencia de campos, ¿sí? Que va a producir que el campo de ese átomo, ¿sí? El campo que está generando ese grupo de átomos, genera una fuerza que impida realmente tocarse nada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que vivimos en un universo electromagnético, ¿no? Con diferentes niveles de densidad. Entonces, pues, esto nos está enseñando de que no es necesaria las sustancias llamadas físicas para poder generar una alteración de la conciencia o generar una salud en el cuerpo o generar una activación dentro de lo que es incluso tejidos, órganos, hasta cuestiones ya mucho más espirituales. ¿Qué te parece? Tremenda información. Es decir, esta lámpara Limbic tiene un abanico de posibilidades extensas para poder cubrir y apoyarnos a mejorar en nuestras diferentes facetas. Me habías comentado también que en el área de psicología tenemos ahora una herramienta de la cual podemos apoyarnos en nuestras terapias. Por favor, Artur, amplíanos más este concepto. ¿Cómo estos ritmos generan paridad? Es decir, cuando, por ejemplo, uno que va más rápido coincide con el que va más lento, ¿vale? Cuando más coincidencia dentro de los ritmos cerebrales tenemos, vamos a decir que una mayor conciencia. ¿Y esto psicológicamente en qué nos va a ayudar? Pues vamos a tener un estado, por ejemplo, más eficaz de reacción, ¿sí? Cuando nos pasan cosas vamos a poder reaccionar de una forma más mesurada y más objetiva. No vamos a entrar en pánico tan fácilmente, por ejemplo, ¿no? Si somos una persona que tenemos ese trabajo. Entonces, por ejemplo, personas que han perdido la conexión con su cuerpo, ¿no? O que incluso lo rechazan, porque no tienen esa conexión, digamos, cerebral con gamma alto, que bien está edificada, que nos genera esa sensación de que todo está bien, ¿sí? Sino que sentimos que todo está mal, ¿no? Porque tenemos realmente una disparidad, vamos a decir, entre los diferentes ritmos cerebrales. A lo mejor tenemos muy inhibido gamma alto, ¿no? O prácticamente nulo, prácticamente no lo tenemos muy presente. Entonces, generar un buen equilibrio también en las partes bajas, en teta, delta, es muy importante para poder tener un sueño reparador, porque muchas personas que no pueden bajar a ese delta, teta, pues les es difícil conciliar el sueño y con cualquier ruido se despiertan, ¿no? Entonces no pueden relajar su hígado, sus riñones,
y por el tanto vienen emociones de miedo. O sea, Claro. cada parte del cuerpo está interligada con el resto del cuerpo y también las emociones tienen que ver con los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, estos ritmos cerebrales lo que están haciendo es generar una homeostasis en el cuerpo, es generar un clima perfecto para que la vida de nuestro cuerpo se desarrolle sin impedimentos, y esto conlleva también una salud emocional. Cuando por ejemplo, muchas veces nos sentimos que todo nos desborda porque hay mucha inflamación en el cuerpo, ¿sí? Claro, sí, sí. Esa presión interna del cuerpo nos hace perder calidad de vida. Entonces, pues los ritmos cerebrales empiezan bueno, a volver locos y tenemos más presencia a lo mejor de energía en un lado del cuerpo como del otro lado del cuerpo, igual que de los dos lados del cerebro, ¿no? O sea, en realidad, los dos hemisferios cerebrales, aunque se distinguen mucho sobre el hemisferio racional, el hemisferio creativo, que sí es cierto que tienen muchas funciones, pero creo que es algo un poquito más exótico, porque después personas que han perdido un área del cerebro, otras áreas del cerebro se ponen a trabajar para cumplir esa pérdida, ¿no? de ese tejido. Entonces, el cerebro es algo plástico, es algo que está en constante creación. También el mito que dicen que solo tenemos un número de neuronas y que cada vez vamos perdiendo neuronas y que ya no se regeneran, eso es mentira. Las neuronas sí se regeneran, o sea, sí podemos generar más neuronas, pero la verdad que lo que estamos haciendo es simplificar nuestra red neuronal. Entonces está bien que cada vez tengamos menos neuronas porque cada vez las conexiones entre ellas son más eficaces. Entonces, bueno, en términos psicológicos, está muy difícil separar lo que es la psicología de la fisiología de esto, porque todo trabaja en conjunto, ¿no? Entonces, por mucho que una persona vaya al psicólogo para superar sus miedos, si tiene los riñones inflamados, le va a ser muy difícil a esa persona poder, ¿sí? O sea, Exacto. tiene que trabajar su cuerpo, tiene que Sí. solucionar y limpiar esos riñones, y a la vez trabajar la parte cognitiva, traumas, para poder limpiar todo este ser, porque es un solo ser, aunque nos queramos dividirlo en partes. Todo ese ser tiene que generar una alineación. Entonces, es muy importante. Yo creo que el simple hecho de que una persona ponga atención a estos procesos internos de escucha, de observación de su propio ser, solamente eso ya es sanador, ¿sí? Porque el problema no es que no tenemos que estudiar 30 carreras para poder escucharnos, ¿sí? Solo nos tenemos que tomar el tiempo y, y la verdad que también viene con un proceso de sinceridad, porque muchas veces tenemos estímulos internos que reprimimos, tenemos cuestiones de nuestro ser que no queremos presenciar porque son muy dolorosas. Y a lo mejor realmente necesitamos más energía también muchas veces para poder hacer esos procesos emocionales. Por eso es que nosotros, realmente, la lámpara de estimulación neuronal es una herramienta maravillosa, pero nosotros la trabajamos en conjunto con otras tecnologías que lo que hacen es aumentar la energía, producto primo del cuerpo, para que realmente tengamos la energía necesaria para hacer ese trabajo emocional. ¿Por qué? Porque el sistema emocional es el sistema que más electricidad gasta en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando una persona se asusta o entra en un estado de shock, se producen unas descargas eléctricas tremendas, o sea, perdemos muchísimo potencial. Bueno, pues cuando hay veces que hay que enfrentarnos a un miedo, enfrentarnos a un trauma, necesitamos energía para poder hacerlo. Si el cuerpo no tiene esa energía, automáticamente bloquea esos procesos cognitivos y psicológicos, porque no tiene energía para poder darse sus sustos y pasar por esas montañas rusas emocionales. Entonces el cuerpo bloquea ese proceso, y por mucho que vayamos a un psicólogo nos va a costar. Entonces, si podemos aumentar nuestra energía en nuestro cuerpo, ya sea haciendo grounding, ya sea tomando ciertos electrolitos, teniendo presente que necesitamos esos electrolitos, descansando obviamente las horas que tenemos que descansar, y luego si todo esto se nos dificulta, pues
Hay tecnologías como las ondas escalares, como las máquinas de alta frecuencia, que nos pueden ayudar a tener esos niveles a nivel celular de energía, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en conjunto con las dos tecnologías, la electroterapia de finales del siglo XIX con lo que es la estimulación neuronal fótica en conjunto, porque es muy necesario la energía para poder hacer todo ese proceso psicológico emocional. Te estoy escuchando y no puedo evitar pensar que en realidad la humanidad entera estamos en un estado de shock postraumático debido a tantos acontecimientos y experiencias por las que nos ha tocado pasar. Así que este dispositivo con esta luz, esta lámpara Limbic, nos ayuda a poder equilibrar todas esas emociones alteradas por estas situaciones circunstanciales y además las que venimos arrastrando desde antaño. No olvidemos, amados resonadores, que traemos de arrastre información hereditaria desde nuestro árbol genealógico en energías emocionales, información que se ha implementado debido a nuestras experiencias desde la niñez y un sinfín de programaciones que nos afectan en nuestra área emocional. Nos ha tocado desarrollarnos en una sociedad enferma, por lo cual los resultados en nuestras reacciones y nuestros comportamientos a veces tiene efectos que nos producen malestar a nosotros mismos y luego en nuestro entorno. Y pues claro que da gusto encontrar herramientas que vamos a poder tener al alcance de nuestras manos para poder estabilizarnos y poder equilibrar, pero sobre todo poder tener ese contacto, esa conexión con nuestro espíritu esencia o con nuestra esencia espíritu al armonizar con esta frecuencia. Pero también hay un tema que me gustaría tocar porque veo también que con este dispositivo podemos tener ejercicios como por ejemplo el que se está teniendo hoy en día con mucho auge, que son las ceremonias en la toma de plantas sagradas, ya que la propuesta de estas ceremonias es que se logre la conexión con el ser interno, con la supraconciencia. Entonces, personalmente me ha tocado ver más casos con resultados muy nocivos donde dejan al ser en un estado de conciencia muy alterado y que entran en cuadros o diagnósticos de trastornos de la personalidad. Son muy pocos los seres que me han dicho que han tenido muy buenos resultados. El punto que quiero tocar aquí es que haciendo una actividad especial, un ejercicio con esta lámpara Limbic, se puede lograr alcanzar estados de conciencia superiores sin algún riesgo. ¿Por qué traigo este punto a colación? Porque sé de muchos seres que les han recetado a nivel médico el CBD para poder conciliar problemas o trastornos del sueño, sistema nervioso, ataques, inclusive algún tipo de ataques, Alzheimer, algún tipo de problema biológico. Y lastimosamente individuos sin conciencia están aprovechando esta necesidad que es tan abarcante en la sociedad, que están alterando al procesar este tipo de medicamento y le están añadiendo sustancias que están dejando a los seres con adicciones, y obviamente son sustancias muy nocivas para su salud, que están detonando trastornos emocionales, trastornos de la personalidad que antes no se tenían, y muchos de estos seres que están consumiendo estas sustancias van a parar a centros psiquiátricos. El registro que se tiene en estos lugares, y soy testigo de ello, es que cada día están ingresando pacientes que yo les llamo activos con este problema, que están siendo engañados y van y compran a los dispensarios médicos su tratamiento diagnosticado y sugerido por su médico de cabecera, y resulta que inclusive se encuentran estas alteraciones. Entonces ya no es confiable adquirir este tipo de medicación porque no se puede saber. Como les comento, son muchos los riesgos al que se están exponiendo porque los registros están dando datos alarmantes.
Por favor, Artur, sé que habrá bastantes resonadores que les interese adquirir este dispositivo porque quieren tener este tipo de experiencias de una manera segura. Danos tus redes, ¿dónde podemos contactarte? Estamos radicados en Facebook, por mi nombre me pueden buscar directamente. Somos una pequeña empresa boutique que hacemos todo a mano, o sea, todo nuestro producto lo hacemos artesanalmente en nuestro estudio, lo diseñamos, lo confeccionamos y realmente somos 2 personas solamente a cargo de esto, pero ya tenemos más de 350 usuarios repartidos ahora sí por todos los continentes, porque en este último mes hemos agregado Oceanía y Asia. Tenemos una buena red mundial, podríamos decir, de máquinas que están produciendo, bueno, muchísima salud y que además nos están enseñando que no solo la vía química es una vía para poder generar cambios profundos en nuestro organismo y en nuestro ser, sino también otras como el electromagnetismo, por ejemplo, que es pues mucho menos conocido. También prepararnos, todo lo que estamos haciendo, también lo estamos haciendo para generar conciencia de todo este mundo electromagnético y cómo nos está afectando también de forma negativa, sin darnos cuenta, a través de, bueno, pues el wifi, electricidad, etcétera, pero no lo estamos haciendo desde un punto de vista de la crítica, sino del autoconocimiento y ofreciendo herramientas para que las personas puedan empezar a entender cuál es la función de su cuerpo electromagnético y, bueno, y qué tiene que ver eso con la conciencia y todo lo demás, ¿no? Todo el proceso químico. Entonces nos pueden encontrar en Facebook como Artur Lanz Faura, que es todo mi nombre, y también nos pueden consultar nuestro catálogo en nuestra web, en radiantechnologies.store, todo junto, o sea, Radiant Technologies, con una sola T. y bueno, ahí pueden descargarse alguna información de nuestros productos, de lo que es ondas escalares. Y bueno, sobre todo, pues les animo que me sigan en Facebook porque así estamos haciendo una relación más personal, que a mí me gusta, no tan corporativa, ¿sí? Y al final, pues todo el tratamiento que tenemos con cada uno de los que adquieren nuestros productos es formar parte de nuestra familia, ¿vale? Porque, pues, no hay mucha información, digamos, saludable acerca de cómo usar todos estos dispositivos, no está muy a la mano y nosotros lo que estamos haciendo es realmente es una labor de divulgación que aparte, pues para poder sostenerla, pues estamos vendiendo los dispositivos, claro que sí. Y bueno, pues básicamente así es como estamos funcionando. Artur, pues muchísimas gracias por habernos convidado tan interesante información. Hay otro tema pendiente por allí que pronto vamos a convidarlo con nuestros resonadores. Así es que pues te envío desde mi corazón un combrazo cuántico y estamos en contacto. Hasta luego. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.